quiero dar las gracias a Carlota por hacer el esfuerzo de estar hoy con nosotros aquí. Y ya con esta presentación, Carlota, pues te dejo que hables de lo que quieras. Pues mira, si os parece, ya dado que sois poquitos, si no os importa presentaros y decir un poco en qué estadio estáis de vuestro momento emprendedor y por qué os interesa esto. Si es porque os interesa conocer la temática para prevenir, si es porque ya estáis tocando un poco toda esa problemática de inicio o ya estáis muy metidos en la problemática, también por saber un poco quiénes estamos, ¿no? Y en qué punto estamos. Pues sí, lo que os decía, vamos, yo soy del sector de informática y estoy más en etapa de ese emprendimiento después de 20 años, pero sí me interesaba porque veo que a nivel general la gente, creo que lo que habéis comentado, tiene problemas, no se da cuenta, no sabe qué es lo que le pasa, no sabe que está mal, pero se sienten raros y, y no saben por qué es. Ujú. Y yo creo que eso, que no piensan que estén mal hasta que ya se dan cuenta que están demasiado mal. Claro. Vale, fenomenal. Víctor, ¿quieres seguir tú? Ahora. Sí, aquí estoy. Hola, Bueno, a Víctor. punto de salir. Pues esto, me llamo Víctor, también estoy en informática. Ahora mismo estoy en una startup, pero como empleado y espero montar mi propia startup próximamente. Aún está la idea en un estadio de concepción, bastante prematuro, pero bueno, esto. Sé lo que es el burnout y haberlo pasado mal por experiencias pasadas, por cuenta ajena. Y bueno, exactamente como decís, que es difícil tomar conciencia hasta que ya se está uno metido hasta el cogote, ¿no? Hasta arriba. ¿Tienes experiencia Y no emprendiendo, quisiera Víctor? que. Dime. ¿Tienes experiencia emprendiendo, Víctor? No, realmente no. Pero bueno, que conozco un poquito lo que es estar quemado y tal, y como que ya las veo venir, ¿no? Bueno, que las veo venir, que lo veo como muy posible, ¿no? Ujú. Entiendo que estar obsesionado es parte esencial de comenzar un proyecto como es emprender. Entonces, eso, como que lo veo absolutamente necesario, la prevención o lo que sea. Sí. Fenomenal. Vale, Nuria, sé si me oís bien. ahora. Ay, vale. Bueno, primero disculparme porque creo que no voy a poder estar todo el rato de la sesión porque me tengo que ir a un compromiso. Y bueno, en mi caso siempre he estado ligada al mundo del emprendimiento, un poco más como consultora y ayudando a emprendedores en esa parte. Y bueno, también ahora mismo pues hago temas de inversión. O sea que bueno, me interesa un poco, bueno, pues la parte de startup y ¿no? Y de bienestar mental, vamos a decir, porque creo que es fundamental y parece a veces que se olvida o que por el proyecto todo vale y tampoco me gusta ese enfoque, ¿no? Cuando lo veo ni por el lado de los emprendedores ni de los inversores. Entonces, bueno, pues quería conocer un poco más lo que contabais hoy. Es que además, Vale. yo sí, Carlota tendrá alguna información en esto, pero te puedo lanzar una pregunta directamente. ¿Se ha medido alguna vez el impacto económico que puede tener este tipo de problemas en una startup, en las compañías? Porque es que al final ya no es solamente un tema de persona, que evidentemente es lo primero, ¿no? Pero es que si tú estás mal como emprendedor, el impacto que esto tiene en el negocio es evidente. Desde luego, hombre, imagínate un emprendedor, o sea, un emprendimiento cuyo emprendedor de repente está 6 meses que no puede salir de la cama, pero que no puede salir de la cama con el ordenador en la cama, no, que no puede trabajar. Pues imagínate el impacto. No, no, que yo sepa, no hay estudios sobre eso. Los estudios que hemos estado revisando hasta el momento tienen muchos datos y algunos os los voy a dar yo hoy, pero justo sobre impacto económico no, pero vamos, que no hay que ser No, muy es evidente, pero era por en si una había. empresa en una startup que es poca gente, que el Sí. founder de repente se te caiga, porque si caes en depresión es que te caes del todo, eh, pues el impacto puede ser, o sea, nefasto, absolutamente nefasto. Pero no hay cifras que yo sepa hasta la fecha. Juan entra y sale el pobre. Yo no sé si es que se le desconecta todo el rato, pero Debe entra, tener algún problema, debe tener algún problema el pobre. pobre.
Bueno, pues luego cuando se conecte le invitamos si quiere también a presentarse. Bueno, muchísimas gracias a los tres por compartir. Yo la verdad es que en los temas estos de salud mental, bueno, llevo emprendiendo 28 años y cuando aquí en España no había bueno, no se utilizaba ni la palabra emprendedor. O sea, fue en el 96 cuando yo monté mi primera empresa y la verdad es que no existía el ecosistema emprendedor. Como yo también en el 96. Somos ya muy viejos, Miguel Ángel. No, somos veteranos. Empezamos muy jóvenes, yo Exacto, empecé con 20 años. Y la verdad es que estuve con mi primera empresa con Rústica, estuve 20 años al frente de la empresa. Y realmente mi primera caída a los infiernos, que he tenido dos, fue después de 17 años. O sea que el cuerpo y la mente aguantan mucho, aguantan mucha tralla, que ese es el gran problema. Y es que podemos ser capaces de aguantar muchísimo tiempo antes de que esto nos pase factura. Juan, como veo que te desconectas y te vuelves a conectar, que me imagino que estás teniendo problemas de conexión, no sé si quieres aprovechar ahora que te tenemos aquí para que te presentes tú también y nos cuentes un poco tu motivación de estar en esta charla. Nada, se ha ido. Bueno, pues nada, lo mismo es que no quiere. ¿Te Lo está imaginas? intentando ¿Qué coño me va a tocar? No, lo está intentando con todas sus fuerzas. El tío se ha conectado ya Sí, 5 sí, o 6 veces, sí, O sea, sí, pobre, tiene. pobre. Bueno, pues eso. Yo la verdad es que mi primer contacto con los problemas de salud mental se produce en 17 años después de haber montado mi empresa. Es verdad que aparece en un momento en el que yo acababa de pasar por una situación muy compleja en la que casi perdemos la empresa debido a la crisis esta del 2008, que a nosotros nos entró mucho más tarde. Ya nos pilló súper relajadas, pensando que a nosotros ya no nos afectaba, pero el 2008 fue un año buenísimo, el 9 mejor, el 10 el mejor año de nuestra historia. Y el 11 en septiembre nos pegamos un hostiazo y entonces estuvimos como un año y pico intentando salvar la empresa en extremis, ERES, ERTES, bueno, muy complejo. Y cuando ya lo teníamos todo salvado, ahí es cuando yo me levanto una mañana, me voy a duchar, acabo de volver de vacaciones, además que supuestamente pues tenía que estar pues tranquila, relajada y tal, y el primer día después de las vacaciones pues me voy a la ducha y estando duchándome me empezaron a temblar las piernas, me di cuenta que me iba a caer al suelo y me dio tiempo a llegar a la cama y cuando me tumbé en la cama me paralizó totalmente una sensación de terror brutal, pero brutal como no os podéis imaginar, o sea, como eso de tener el león delante y de que no te puedes mover del acojone que te entra. Pues me pasó eso y entonces o sea, mentalmente pensaba, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está, que me está generando este miedo tan atroz? Y me di cuenta que no había nada, o sea, no había nada a lo que yo pudiera atribuir aquel terror, ¿no? Y bueno, empecé con un psicólogo enseguida y la verdad es que, bueno, fue un viaje muy bonito. Estuve 5 meses con él y la verdad es que hicimos un proceso espectacular. Yo lo atribuía todo al estrés acumulado. Además, en esos 17 años, bueno, pues yo, claro, había empezado muy joven. La empresa me había consumido muchísimo. Yo tengo una capacidad de trabajo brutal. Y decía, bueno, claro, esto me tiene que estar pasando factura y además, pues fíjate, pues mientras he tenido mis hijos, mi pareja, o sea, mantener todo eso a flote, estabilizado, armonioso, digo, esto ha sido mucho esfuerzo en simultáneo, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que me vino a decir es que yo tenía bastante desequilibrado el tema del yin y el yang, ¿no? El yang entendido como esa parte de la personalidad, la masculina, que te lleva a la proactividad, a la acción, es la parte racional, es la parte de, bueno, de la luz, es la parte de luz, y es la parte donde está el logro, los retos, y la parte yin, que bueno, pues se asocia más a la parte femenina, por supuesto, y es más la oscuridad, es la capacidad de recibir, la capacidad de acoger, la intuición, bueno, pues todas esas otras cualidades que decía, tú es que eso no lo tienes nada desarrollado y estás todo el rato en el hacer, 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 hacer. Y claro, encima lo que has desarrollado a tope es esa vertiente masculina y siendo mujer y con 37 años que tengas la parte femenina tan a cero, es que eso te rompe, ¿no? Entonces, bueno, fue la verdad una explicación que me dejó patidifusa porque lo último que me esperaba es que me iba a hablar en estos términos, pero lo entendí, la verdad es que lo capté, dije, coño, pues es que tiene razón, la verdad es que es verdad, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí ya fue el inicio de un viaje de comprensión de lo importante que es el mirar, el vivir un poco hacia adentro, ¿no? En el sentido ese del autocuidado, del reposo, de
de estar un poco a oscuras, de dejarte llevar por la intuición, de no estar siempre en la parte racional, en la parte de la acción. Y ya fue como un cambio de chip bastante importante. Luego yo salí de Rusticae, de hecho fue como consecuencia de aquel periodo de tratamiento, yo ya salí de Rusticae porque yo sabía desde el inicio que yo no me quería jubilar en Rusticae, que quería hacer otras cosas en la vida, pero me daba también mucho, o sea, tenía un freno enorme porque como yo lo había montado con una socia y siempre habíamos dicho que esto era cosa de dos y que ninguna de las dos quería hacer esto en solitario, pues eso me frenaba mucho. Pero bueno, después de la terapia vi la manera de enfocar mi posible salida y efectivamente pues lo pudimos hacer fenomenalmente y a los 2 años yo ya estaba fuera montando otra empresa. Y esa otra empresa que monté pues era una empresa de comida ecológica, eran comedores de empresa para grandes empresas, todo con comida ecológica certificada y de proximidad. Nos metimos en un lío de la hostia en 2 años teníamos más de 100 empleados, una fábrica donde llegaba toda la materia prima, elaborábamos de un día para otro, luego una logística de distribución a todas las empresas, los puntos de ventas atendidos por nosotros también, una cosa complejísima que O sea, crecía súper rápido. pasaste de un marketplace como es Sí, Rusticae relativamente sencillo, porque sí, operando sí. poco, a de Nada. repente un tema casi industrial, No, no, totalmente industrial. Y con además con logística, con perecederos. perecederos encima, madre mía, qué No, movidor. no, el horror, el horror. El horror en ese sentido de complejidad. El negocio era precioso, íbamos como un tiro. No he vendido nada más fácil en mi vida. O sea, era llegar a las empresas, y además estábamos en Netflix, en Disney, en HP, en el BBVA, todo empresas grandes que entendían perfectamente el triple impacto positivo que tenía este modelo. Y era, oye, tú vas a alimentar bien a tus empleados con una comida súper sana, cero químicos, con muy baja huella de carbono, porque es todo de proximidad. Encima, al no tener químicos, el impacto medioambiental es nulo, porque no estás metiendo químicos a la tierra, ni a los acuíferos, ni a los animales, ni a tal. Por un lado, ¿no? Como tus empleados comen mejor y con más salud. La población rural la dinamizamos con un modelo de negocio sostenible, porque la agricultura en este país y la ganadería se trabaja a pérdidas muchísimas veces, pero en ecológico no. Entonces, la gente puede vivir en el campo dignamente y además no tenemos impacto medioambiental negativo. Entonces, bueno, era un pepinazo total, funcionó fenomenal hasta que llegó la pandemia y se nos paró en seco toda la operación y con las 100 y pico personas allí, que encima no nos bonificaron la seguridad social y cada mes era un dineral de seguridad social, de 50 y pico mil euros a ingresos cero. Madre mía. Entonces, bueno, aguantamos un año y pico y yo justo antes de que llegara la pandemia tuve mi segundo burnout, como 3 semanas antes de la pandemia. Y ahí ya hice un De la camino. Antes. Antes, 3 semanas antes, yo caí con una depresión brutal, unas crisis de ansiedad por la noche de la hostia. Por la mañana me entraba un bajonazo y estaba en depresión total, que además, como yo ya había estado 7 años así, 7 años antes así, lo sabía reconocer perfectamente. El problema es que me di 2 golpes de coche 2 mañanas consecutivas en la M40, porque me dormí. Yendo a trabajar me dormí. Como por la noche no pegaba ojo, entonces una amiga me dijo, tía, o sea, la tercera te vas a matar. O sea, esto es un milagro, que te hayas dado golpes de coche y que no te hayas hecho Para nada. ya. O sea, es como para ya que el Ya, karma te está diciendo que pares. te tienen que medicar porque tienes que dormir. Y yo soy muy reacia a la medicación y tal. Bueno, nada, pues efectivamente me medicaron. Y cuando llegó la pandemia, la verdad es que me dio un alivio. Me dio un alivio porque se paró todo, todo lo que me estaba generando un estrés brutal, se Claro. paralizó y empezaron otros problemas. Pero fíjate, esos problemas para mí eran mucho más asequibles que lo que traía encima de mí, que era una operación complejísima, donde habíamos prescindido al director de operaciones, el Consejo de Administración me obligó a mí a ponerme de CEO, que yo no era la CEO, yo no quería, porque yo sabía que ahí lo que había que controlar era la operación, y sin director de operaciones, pues una industria como esta, que vas al céntimo, porque el negocio lo haces en el céntimo. Estamos vendiendo menús en las empresas, o sea, menús a 9,75, o sea, es que había que hacer muy bien la operación. Y yo veía que yo de eso no tenía ni idea. Yo llevaba hasta ese momento toda la parte comercial y toda la parte de levantar capital. Eso se me da fenomenal y va como un tiro. Entonces, habíamos hecho ya 3 rondas, todo con lista de espera de inversores, o sea, fenomenal. Pero cuando me pusieron de CEO sin dirección de operaciones, casi me da algo.
Total, que al final, ahí en esa segunda caída a los infiernos, hice un camino muy bonito. Apareció un profesor de yoga súper especial, que es un tío que ha sido director de recursos humanos a nivel mundial de HP, luego de Nokia y luego de Credit Suisse, y que se volvió a España después de 25 años en el extranjero porque sus padres se iban a morir. Quería estar los últimos años con ellos y se volvió, pero antes de volverse lo dejó todo porque pensó que esa no era su vida, ¿no? Estuvo 2 años en India formándose en yoga y luego volvió para estar con sus padres y montó un pequeño ashram en Madrid. Y he estado con él trabajando estos 4 años desde que empezó la pandemia y para mí ha sido el clic definitivo de otra manera o sea, primero de entender muy bien los problemas que yo estaba teniendo y de poder enfocarme de otra manera a la vida, ¿no? Sobre todo a la laboral, que a mí es la que me da mucho más problema. Y bueno, he hecho ahí un trabajo súper bonito y cuando estaba haciendo ese trabajo me llamó Diego Ballesteros, que es el presidente de Ancla, un emprendedor en serie espectacular, al que yo conozco desde el año 97, cuando él montó su primera empresa, Ocioteca, y, y me llamó y me dijo, oye, Carlota, yo te oigo siempre en las conferencias contar tu tema de salud mental y la verdad es que no sé a quién recurrir, pero mira, me está pasando esto. Y me cuenta lo que le está pasando. Y le dije, tú ya tienes una depresión importantísima, la tienes que ponerte en tratamiento ya, tal. Y entonces se puso en tratamiento, le pasé el teléfono de mi psicólogo, con el que yo había estado la primera vez, y se fue a vivir al Puerto Santa María y un año después escribió un hilo en Twitter diciendo, siempre pensé que la depresión era cosa de flojos, venía a decir algo así, no es literal, hasta que me pasó a mí. Y abre un hilo y explica todo su proceso de la depresión y hay un montón de emprendedores que empiezan a través de Twitter a decir, yo también, qué bien que alguien lo diga, porque yo pensé que era el único, porque me sentía un loser, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Fue como un momento Me Too, pero de Sí, salir, de decir públicamente todos los problemas que todos habíamos tenido en algún momento, más graves, más flojos, más... todos los hemos tenido, todos. Yo creo que no totalmente. hay nadie. Bueno, de hecho, había un dato por ahí, 73%, ¿no? Creo que es de los 72% de los emprendedores reconocidos. reconocen haber pasado problemas de salud mental. Es una salvajada. Pero lo peor de todo es que es el 23%, solo el 23% de ese 72% busca ayuda profesional. Es un descalabro total. Entonces, bueno, ahí empieza ese momento Me Too y empieza también a recibir mensajes en privado de emprendedores que ya le cuentan cosas muy chungas, como por ejemplo intentos de suicidio, adicciones a drogas, familias rotas. Y ahí es ya cuando dice, ostras, yo esto no lo puedo acompañar porque, o sea, esto se me escapa ya totalmente. Y entonces ahí es cuando decido, oye, ¿por qué no montamos una asociación sin ánimo de lucro para visibilizar este problema y poder ayudar a los emprendedores? Entonces nos llama un grupo de amigos emprendedores que además casi todos somos gente que tenemos una trayectoria y un reconocimiento en el mundo del emprendimiento bastante notorio y entonces dice, yo creo que es que lo tenemos que hacer nosotros, o sea, que tenemos que hacer ese ejercicio de role modeling, ¿no? Para que la gente vea que esto sucede, aunque hayas tenido una trayectoria muy exitosa, que esto sucede y que se sale de esto también, ¿no? Y entonces montamos Ancla y... os voy a compartir la pantalla, pero no te preocupes, Víctor, que lo voy a ir contando todo. No tienes que mirar para nada. Y os presento así No, tranquila. lo que hacemos en Ancla para que ya con esto tengáis un poco una visión completa de, bueno, de cuál ha sido un poco todo mi contacto con el mundo de la salud mental y por qué estamos haciendo. Entonces, vamos. No se ve la pantalla No, todavía, no, ¿eh? estoy en ello. A ver, déjame un segundín. Aquí, perdón. Ahora sí. Espera, le daba a compartir y no, es presentación. Vale. ¿La veis ya en presentación? ¿Sí? Sí. Sí. Ah, vale, fenomenal. Vale, pues nada, os cuento así muy, muy rápidamente, ¿no? Lo que os decía antes, el 72% de los emprendedores afirman haber tenido problemas de salud mental y veis aquí a la izquierda los datos, ¿no? 44% estrés alto, burnout un 36%, ansiedad un 37%, depresión un 13% y ataques de pánico un 10%. Pero de este 72, solo el 23% busca ayuda profesional, que es lo que os decía antes, o sea, es increíble porque cualquier emprendedor que se tuerza el tobillo se va a un traumatólogo, evidentemente. Bueno, pues cualquier emprendedor que se encuentre sufriendo, pues eso, pues de crisis de ansiedad, depresión, un estrés cronificado que le está impidiendo ya un día a día medianamente sano, pues no busca ayuda profesional. ¿Por qué? Por miedo al estigma principalmente. El 55% de los hombres
es por miedo al estigma, y en el caso de las mujeres baja un 24%. Y en el caso de los hombres jóvenes, este 55 sube hasta un 59%, cosa que a mí se me hace rarísima, porque es verdad que los jóvenes de ahora, en general, no los emprendedores, sino en general, están hablando de temas de salud mental con mucha más apertura que nuestra generación, y desde luego van al psicólogo mogollón de ellos, y no les duele emprender a reconocerlo. Entonces me ha sorprendido que en el caso de los emprendedores jóvenes sí que suba esta estadística hasta 59. Lo que os decía, pues somos una asociación sin ánimo de lucro. Oye, ¿veis aquí este menú? Que a mí se me está metiendo en medio. No, menú no vemos ninguno. ¿No veis no veis moviéndose aquí el de Zoom? No. Ah, vale, fenomenal. Entonces solo me sale a mí. Vale. Pues, y la misión es prevenir los problemas de salud mental. Lo que os comentaba es estrés crónico, ansiedad, depresión y todo lo que en general englobamos dentro del burnout. Trabajamos sobre eso, ¿vale? Otro tipo de patologías de salud mental no las tratamos porque no son, digamos, directamente asociables a la actividad emprendedora, ¿vale? A ver, ¿me deja pasar? A ver, el perfil de emprendedores que nos estamos encontrando, que se acercan a Ancla, como habéis visto en la definición, hablábamos de que nuestro objetivo, nuestra misión es prevenir, pero la realidad es que nos estamos encontrando que los que vienen a nosotros es gente que ya lleva tiempo y que ya está tocando o previendo que va a empezar a tocar ese territorio, ¿no?, del problema. Diego desde el principio era como, vamos a los emprendedores jóvenes, a los que están empezando, hay que explicarles esto y que se preparen para la maratón que van a correr, no pueden llegar en chancletas. O sea, esta gente tiene que venir preparada. Lo que nos estamos encontrando es que esa audiencia no está para nada sensibilizada con esto, piensan que no les va a pasar, están llenos de energía, llenos de ilusión, llenos de pasión, y es mucho más difícil llegar a ellos. Yo creo que con el tiempo ocurrirá, pero tiene que haber mucho emprendedor de éxito explicando esto para que ellos tomen conciencia y piensen que merece la pena dedicar una parte de su tiempo a prepararse en esto. Totalmente. Como veis aquí, pues el perfil que tenemos es un 73% de hombres, que esto está totalmente en línea con lo que es el perfilado por género en el mundo del emprendimiento. El 80% ya vive en pareja, el 63% ya tiene hijos, ¿veis? Que ya es una cantidad importante, con lo cual no estamos hablando de los veinteañeros precisamente. El 53% lleva una startup, el 10% una scale-up, 13% una pyme, y luego en un 24% hay un popurrí de varios. Ahí Después, te comento una cosa, y es que el porcentaje de veinteañeros que hay en el mercado es muy pequeño. Es así. que- sí, claro, es que eso no es real. Eso es uno de los muchos mitos Ah, que qué bueno. han contado los medios de comunicación. No es verdad que la mayoría de emprendedores sean jóvenes. La mayor parte de los emprendedores están por encima de los 35 años. Y de hecho, si miran los ratios de éxito, los emprendedores más exitosos están entre los 45 y los 55. Ah, qué bueno. Oye, pues esas cifras me interesa tenerlas. Cuando puedas, pásamelas. Sí, te buscaré la información. Sí. Porque igual que tenemos el tema de género, que vemos que está totalmente afín a la realidad del ecosistema, en estas otras cosas me interesa un montón también. Sí. En cuanto a estos emprendedores que llegan a nosotros, ¿cómo llegan? Bueno, pues el 30% nunca ha sufrido una crisis de ansiedad, pero el otro 70% o alguna vez o muchas veces. Otra cosa que me parece terrible, o sea, no sé si aquí habéis sufrido crisis de ansiedad los que estáis aquí, pero o sea, es muy duro. Entonces, que casi un 70%, exacto, esté con esa problemática que ya la ha pasado una o más veces, me parece eso, pues muy ilustrativo, ¿no? En depresión, evidentemente, es más bajo el ratio, pero bueno, igual, al final tenemos un 34% que no está seguro de si ha pasado una depresión o no. O sea, Bastante. que es mucho, es mucho. Y ¿cómo que no estás seguro? Bueno, yo desde luego, claro, para mí, una vez que ya lo has pasado, dices, no, ya te digo yo que cuando pasas una depresión ya sabes lo que es. O sea, a lo mejor, claro, aquí hay mucha gente que sufre periodos largos de bajón, pero no llega a ser una depresión, ¿no? Y luego, claro, preguntas la pregunta del millón. O sea, aquí la principal herramienta para entrenarte y autorregularte mentalmente de una manera eficaz es, entre otras, es la meditación. Y entonces, bueno, pues medita un 37% habitualmente, que es muy poco también, ¿no? Sabiendo que estás tirando de
cabeza y de incertidumbre, de problemas y de tal, cada día, ostras, no tener en tu bolsillo de herramientas la meditación, pues es bastante peculiar, ¿no? Yo estoy convencida que este ratio, si luego lo cruzáramos con el de hombres y mujeres, en el caso de las mujeres subiría. Pero es verdad que los hombres todavía meditan poco. Y luego este es que me parece muy curioso porque esta gráfica al final lo que nos dice es que de las relaciones que más sacrifica el emprendedor una vez que empieza a emprender es la pareja y los amigos, clarísimamente. Esto, de hecho, esta gráfica está un poquito desfasada. La que tengo más actualizada, la pareja ya se ha equiparado a amigos. Y esto a mí me genera esta reflexión, y es que al final nosotros tenemos un grupo de apoyo elegido, el único elegido es la pareja y los amigos, todo lo demás nos viene dado. Entonces, ese que elegimos y que supuestamente es el más afín a nosotros es el que más descuidamos cuando emprendemos. Eso tiene luego un coste muy alto, porque la soledad que ya sabemos que tiene intrínseca el emprendedor se agudiza cuando tú no tienes estos dos pilares bien nutridos, bien fuertes y puedes descansar un poco sobre ellos, ¿no? Esto me parece muy llamativo. Y ya os cuento muy rápidamente lo que hacemos en Ancla. Tenemos 5 pilares de actuación. Por un lado, visibilizar y combatir el estigma. Lo hacemos a través del podcast y aquí estamos entrevistando a los emprendedores de más referencia en España y en Latinoamérica para que cuenten su trayectoria, cómo han caído en los temas de salud mental y cómo han salido de ellos. Y que al final la gente entienda que se sale y aprenda de las herramientas que están utilizando unos y otros. Que, por cierto, acabamos de lanzar este fin de semana, la última que hemos lanzado de estas ha sido la de Antonio Espinosa Los Monteros de Aguara, que es espectacular la entrevista. Hay muchísimas entrevistas buenísimas. Y si queréis aprender de alguien que no ha caído porque ha sabido gestionarse muy bien, es que es Juan Pablo Nebrera de Brooklyn Fit Boxing, que también es uno de los primeros capítulos que publicamos, que es también una historia sensacional de alguien muy sabio. En la parte de formación tenemos una plataforma montada en Odilo, tenemos un curso que es este Healthy Minds con 6 módulos, el estrés, mindfulness, el cuerpo, el sueño, la tecnología, las emociones. Vamos, tratamos todos los temas donde vemos que hay problemas que son disparadores clarísimos de los problemas de salud mental y cómo combatirlo. Luego tenemos todas las prácticas de este curso, todas las prácticas de meditación guiada, las hemos sacado también en un carrusel aparte para que la gente que quiere ir haciendo sus meditaciones, aunque sea guiadas inicialmente, las tiene todas ahí. Y luego tenemos varios carruseles de libros para profundizar en los temas que cada uno ve que son los que más se le atragantan, ¿no? Luego la tercera digamos, pata de actuación es la comunidad. Aquí tenemos los personal boards o círculos de confianza o foros que los llaman, por ejemplo, en YPO, que son grupos de 7 emprendedores que se juntan una vez al mes a hablar de lo que realmente más les acucia. Puede ser en el ámbito personal, profesional o familiar. Y tienes como, bueno, pues un grupo de emprendedores que viven cosas muy similares a las tuyas, de los que puedes aprender un montón y con los que se generan unos lazos espectaculares. Tenemos ahora mismo ya en funcionamiento 6 grupos y pretendemos acabar el año con unos 10 o 12. Luego tenemos una comunidad online y en la parte de, bueno, y empezamos ahora a hacer retiros. A la vuelta del verano vamos a empezar también a hacer algunos retiros de 3 días de duración, formación, convivencia, bueno, un poco todo lo que estamos viendo que más interesa a los emprendedores para poder hacer ahí un impacto potente en tan solo 3 días de duración. Y la cuarta pata son temas de desarrollo, que esto lo lanzamos ahora a finales de mes, que vamos a proporcionar coaches especializados para emprendimiento. Con mucha experiencia con emprendedores y también pues un ramillete de psicólogos que sabemos que están funcionando muy bien con emprendedores y que de alguna manera vienen ya referenciados por los propios emprendedores, ¿vale? O sea, no es que Ancla selecciona al psicólogo, sino que emprendedores de nuestra confianza que han hecho tratamientos profundos con ayuda psicológica nos van facilitando esos contactos. Y ya la quinta pata es la investigación científica. Aquí hacemos 2 tipos de estudios. Estudios de tipo índice de salud mental en X colectivo, que estamos ahora preparando uno con Endeavor para founders de las scale-ups españolas.
y porque ya ellos ya ven que hay un problema con este tema, pero enorme, y vamos a desarrollarlo conjuntamente el estudio. Y luego ensayos clínicos para evaluar un poco la eficacia de nuestros programas de prevención, ¿no? Que puede ser la formación, que pueden ser los personal boards, el retiro, y medimos el antes y el después para ver un poco exactamente qué impacto tienen y dónde tenemos que poner más el foco, ¿no? Donde tenemos más resultados. Aquí veis, por ejemplo, os he puesto de un estudio que hemos hecho con 30 emprendedores antes y después de hacer el curso Healthy Minds, y veis pues cómo bajan los niveles de ansiedad, de estrés. El de depresión es bajito porque solo había una persona con esa patología en el grupo. Habilidades emocionales, cómo sube la vitalidad respecto al nivel basal, cómo sube el bienestar subjetivo, la calidad de las interacciones sociales y cómo baja también la percepción de dolor. Es que es muy importante cuando te formas y haces el trabajo que tienes que hacer, mejoran las cosas buenas y se disminuyen las cosas malas, ¿no? Eso nos ha quedado clarísimo. Así que bueno, esto un poquito así todo lo que os quería compartir de lo que es el trabajo que hacemos en Ancla. Perdona, Carlota, que estaba escuchando. ¿Estos beneficios mágicos que comentas que son de meditar, has dicho, o Bueno, de realmente retirarse? no, es de hacer el curso completo, que como os he dicho tiene 6 módulos, que es entendimiento de cómo se genera el estrés, la ansiedad, la depresión, desarrollo de técnicas de mindfulness, entender bien los temas de la importancia del cuerpo, ¿no? Actividad física y alimentación, el tema de la tecnología, o sea, el tecnoestrés, cómo la tecnología aumenta nuestros niveles de estrés y cómo gestionarnos en esa relación con la tecnología, el tema de los hábitos y el tema del sueño, de la higiene del sueño, que es un problemón transversal a todos los emprendedores, que también tenemos clarísimo que lo han normalizado y realmente no, o sea, realmente es que el problema del sueño es brutal y si no lo entiendes, desde el curso lo que hacemos es que te explicamos y te damos pautas de cómo gestionar mejor el sueño. Más luego que tú ya incorpores la meditación como una herramienta, digamos, de tu día a día, todo eso hace que al cabo de un tiempo, cuando volvemos a medir, se dan estos resultados agregados, estos todos agregados de los 30 emprendedores. Pero digamos que para mí es como entender, conocer las herramientas y ponerlas en práctica. Y eso te da unos resultados medibles perfectamente. Esto lo hemos hecho todo con metodología científica, lo hemos hecho con Iracara, que son los súper expertos ahora mismo en España en todos los temas relacionados con formación y medición de problemas de salud mental relacionados con entornos de alto estrés. Y vamos, y salía matemático. Ahora estamos terminando un estudio que es justo del antes y después de un año en un personal board y vamos a ver lo que arroja. Que no sé si serán unas cualidades espectaculares o serán menores, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los que están participando de un personal board, nosotros los habíamos hecho anuales. Bueno, esto es una experiencia de un año y luego montamos unos nuevos y así vas conociendo más gente, otros emprendedores diferentes, tal, y nos han dicho que nanainas, que ellos siguen con su grupo, que ya tienen un nivel de confianza, de comprensión el uno del otro, de entendimiento de los problemas, de tal, que no, que ellos siguen con su grupo y lo hemos cambiado. Bueno, vale, pues cada grupo que se lanza sin medie, ¿no? Y ahora vamos a ver con el estudio qué es lo que sale, porque aquí está todo por estudiar. Me mola que esto de personal box en el fondo no es de alguna manera profesionalizar y hacer bien algo que los viejos del rockeros del lugar veníamos haciendo con Diego, de hecho, entre otros, desde hace muchos años, que era juntarnos a tomar cervezas con cierta regularidad, básicamente a llorar el uno en el hombro del otro. Juntábamos y éramos como grupos pues de colegas, ¿no? Del sector, que más o menos era un grupo estable siempre, ¿no? Y te juntas pues para contarnos las penas, básicamente, porque emprender en muchos casos es contarse penas y es pasar de una Sí. pena a la siguiente. O sea que Sí, y luego fijaros que hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho de este año y es que tú puedes compartir los temas de índole personal, familiar o profesional. Y yo estaba convencida que iba a estar a tope de temas profesionales. Bueno, pues no. El 80% de los temas que se exploran en profundidad en cada sesión son de índole personal o familiar. Que también tiene sentido, porque al final es lo que tienes más descuidado. Pero me ha sorprendido, ¿no? Que siendo todos emprendedores, pues al final queremos hablar de que tengo aquí una crisis con mi hijo, de que mi mujer no sé qué, o de que me siento triste y no puedo con esta tristeza, o lo que sea, ¿no? Y tiene una metodología muy, muy, muy depurada para que no se convierta en unas cañas,
Claro. para que al final se genere una conversación de mucha profundidad y donde la aportación de valor del grupo hacia la persona que está exponiendo sea máxima. Claro. Que al final no es solo para el que está exponiendo, al final todos nos enriquecemos de las aportaciones de valor que se están haciendo, ¿no? Y aunque tú no hayas expuesto el problema, te resuena, siempre te resuenan los problemas que se exponen, ¿no? Porque son pues temas de vida, ¿no? Entonces es muy interesante y vemos que está generando mucho interés, mucho interés. Oye, yo quiero que Juan Escalante nos salude. Sí, por favor, Ha Juan, que lo conseguido has tenido entrar, dificilísimo. por fin ha conseguido entrar el pobre Juan. No te vas a liberar de decir hola, Juan, tienes que abrir el micro. No me enteré, ¿qué pasó? No, pues que, jolín, estuviste entrando y saliendo al principio un montón de veces y Sí, estábamos... es que me escuchaba. Me escuchaba y conectaba el Bluetooth y no se me conectaba y bueno, al final lo estoy viendo desde el móvil. Ah, Ah, vale. vale. Es que nos estábamos presentando y justo cuando estábamos presentándonos un poco todos, tú estabas en esa fase de entrar y salir y tuvimos la broma de que el pobre Juan o se está escaqueando porque no se quiere presentar o tiene problemas técnicos, ¿no? Entonces hemos estado antes presentándonos un poco todos los que estábamos en la sesión. Lo siento mucho por distraerlos. No, 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 por favor, que va, que va. Bueno, pues A no sé ver. si tenéis alguna cuestión que queráis comentar o que comentemos o compartir. Sí, aquí una pregunta. Todas Sí, las estadísticas que tienes son de personas que han pasado una o varias depresiones, pero mientras emprenden. ¿Hay alguna información de si, no sé, alguien que ya haya pasado anteriormente por una depresión, si sale más fortalecido o tendrá mayor tendencia? pues mira, esa cifra o sea, ese dato como tal no está estudiado en ninguno de los estudios que hemos visto ni en los que hemos hecho nosotros, pero si escuchando el podcast de Ancla, que son entrevistas en mucha profundidad con los emprendedores, al final una grandísima mayoría dice que ahí ha habido un regalo de la vida, ¿no? O sea, que es que una depresión al final yo creo que te hace confrontarte con cosas y te hace o sea, o te mueves o te mueres, ¿no? Entonces es verdad que, lo digo metafóricamente, pero vamos, que sí que es verdad que en general hay mucha sensación de agradecimiento a la vida por ese episodio, a pesar de lo durísimo que es. Cuando pasa el tiempo y te recompones y das los pasos que tienes que dar y los ajustes que tienes que hacer, hay una sensación de gratitud hacia ese episodio de la vida, ¿eh? Muy, muy llamativo. Yo, desde luego, en mi caso, ya os digo que sí, o sea, soy una versión 1000 veces más mejorada de mí misma después de haber pasado por 2 depresiones. 2 depresiones, es verdad que muy asociadas a mi condición de emprendedora. O sea, que yo no tenía ni problemas de la infancia, ni problemas en mi casa, ni hijos drogadictos, ni nada que digas, hostias, que me vengo abajo. Y no, es que yo sabía que era trabajo y que no estaba funcionando adecuadamente. Entonces, como nosotros nos centramos mucho en ese tipo de problemática de salud mental, es verdad que todo el mundo acaba haciendo cambios a mejor. Pero claro, qué pena que tengamos que pasar por eso para dar los pasos que hemos dado y comprometernos con nuestro crecimiento personal de esta manera, ¿no? Tan potente. Qué pena, pero bueno, pues es así, pues es así. Yo me considero una tía muy lista, pero está claro que no, tan lista no era. Pues No creo que un tenga que bañito ver de con eso. humildad. Yo no creo que tenga ¿Perdón? que ver con Vale. eso. No, no. Entonces es fortalecedor, por lo que entiendo, ¿no? Sí, La mayor parte sí, de gente que lo pasa luego aprende o desarrolla herramientas. sí. Y Y en dejas cuanto de a hacer herramientas, cosas. has dicho, además de mantener, pues has comentado terapia, ¿no? Quiero decir, Sí, no hay, como cualquier otra depresión o proceso, sí, sencillamente sí, tratarlo y terapia. mantener hábitos sanos. Eso O es, sea, eso no. es. A mí, por ejemplo, para mí ha sido clave, pero clave en esta segunda depresión el tema del yoga. Pero además el tema del yoga ya ha trabajado a un nivel bastante potente. No potente de que te hagas unas figuras de acróbata, sino potente de un trabajo muy, muy poderoso físico de respiración. Yo en los momentos así más que más le he dedicado 3 horas al día. Y de esas 3 horas al día, a lo mejor 45 minutos eran de respiración. Eso es brutal. O sea, el trabajo de la respiración para el cerebro y para todo tu cuerpo y todas tus células y el plegado de proteínas, o sea, es la pera.
claro, lo tienes que hacer con alguien que te sepa guiar bien en ese trabajo. Pero yo fíjate que, bueno, por supuesto la alimentación, el sueño, o sea, cuidar un poco todas esas cosas, pero para mí el trabajo de yoga amplio que he hecho, no solo el físico, y la meditación ha sido la pera, y lo he notado mucho, mucho, mucho. Me dejáis, quiero no rebatir, pero sí añadir un matiz a esto que habéis dicho ahora, Víctor, y tú, Carlota, porque eh, yo no creo que podamos generalizar y decir que toda la gente que ha pasado por problemas mentales o por una depresión sale refortalecida y demás, porque hay gente que no sale. Es decir, esto es un sesgo de que te ha ido bien y claro, a los que nos ha ido bien, nos ha ido bien. Yo también tuve en su momento de episodios, tal, pero es que hay gente que acaba con su empresa cerrada, hay gente que se ha suicidado, hay gente que acaba con problemas mucho más serios. O sea, cuidado con esto, no Sí, van a... no, yo he hablado de los del podcast, de que si Sí, escucháis los podcasts, ahí en general hay una lectura muy positiva. Me he circunscrito solo a eso, porque no hay datos, no los hay. claro, por eso, pero que yo creo que cuidado con... Digo, porque Víctor parece como que se queda con la conclusión y no quiero que se quede con esa imagen errónea, ¿vale? Porque por eso quería matizarlo, Bueno, joder, mira, pero una cosa que, ojalá. sí, pero una cosa que yo añadiría a esto es que desde luego una depresión solo con fármacos, yo creo que no es la respuesta. Los Yo fármacos te estoy van de a acuerdo. ayudar como a mí me ayudaron a dormir antes de que me volviera a dar el tercer golpe en coche, ¿no? Y era fundamental que empezase a dormir. Era fundamental empezar a tomar sertralina porque eso me bajó el nivel de ansiedad, de preocupación y de miedo y pude empezar a enfocar mejor mi actividad laboral sin esos estresores, tal. Pero eso es un rato, eso es un rato. Como no empieces a trabajar, a buscar el origen y hacer cambios estructurales, lo que no te puedes quedar, desde luego, es con una medicación de largo plazo. Eso es una barbaridad. Y en El España, fármaco, el fármaco ataca los síntomas y te ayuda a paliar los síntomas, pero no soluciona el problema de verdad de fondo. Entonces el problema no, para nada. es que atacarlo, yo no soy profesional de esto, pero entiendo que tienes que atacarlo con terapias de distintos tipos y con cambios en tus hábitos de vida, evidentemente. Total, total. Ahí puede ser el yoga, puede ser el deporte, por supuesto la Sí, meditación y mil cosas más, ¿no? Que pueden sí, sí. ayudarte el tener una vida sana en general. Las relaciones sociales también ayudan Mm, muchísimo. eh, totalmente. y para mí, por ejemplo, fue clave en su momento aprender a relativizar el trabajo. Es Mm, decir, que al final darte cuenta de que esto de emprender es un trabajo y que total, el trabajo no es la parte central de nuestras vidas ni debe serlo. total. Es una cosa que está bien y que nos da de comer y que nos permite desarrollarnos profesionalmente y divertirnos y aprender mil cosas, pero que no puede ser lo que defina nuestras vidas ni nos defina como personas. Y para mí ese cambio de mentalidad fue lo que me hizo que esa gráfica en la que decías yo abandoné, o sea, gente que no dedica tiempo a sus hijos o a su amigo o a su pareja o lo que sea, yo desde que tuve mi episodio prioricé absolutamente, yo no tuve depresión, pero sí tuve un pico de estrés muy fuerte que acabé en el hospital, con una erupción cutánea por todo el cuerpo y básicamente yo entonces tenía 29 años, era la época de terraya.com y entonces yo trabajaba como todas las horas del mundo y básicamente me dijo el médico, dice, si quieres llegar a los 35 tienes que parar. Ya. Entonces, para mí fue un shock y a partir de ahí, bueno, hice un periodo de reflexión y empecé a trabajar y me di cuenta de que estaba tirando mi vida. O sea, trabajar está muy bien, pero es que prefiero estar con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, bueno, con que fuera, con mi pareja, lo que sea. Mm, Y para mí ese es el cambio, para mí más, eso y deporte, o sea, es un conjunto de cosas al sí, final. sí, sí. De hábitos saludables lo que hacen que salgas de ahí. Y para unos es una cosa y para otros es otra, pero yo creo que es ese conjunto de cambios Mm. vitales que tienes que hacer. Y luego otra cosa, que voy a romper otro cliché de un tema que acabas de comentar, pero es que cerrar una empresa no siempre es un fracaso. Ah, no, no, por supuesto. Muchas veces es lo mejor que puedes hacer. Y Sí, eso también en esta cultura nuestra cuesta mucho. Pero es es verdad. verdad que yo además ahora tengo como un poco de imán de emprendedores que me llaman y que buscan un poco ahí en la mentoría, ¿no? Y les digo, oye, mira, yo te digo una cosa, o sea, yo ya no soy emprendedora, es que yo ahora ya no quiero ser emprendedora, o sea, yo he sido emprendedora 28 años, luego es mentira, ¿eh? Porque luego con lo de Ancla lo estoy empujando yo en primerísima persona. Me Nunca he formado como nunca digas nunca kinesióloga jamás. y me he formado como kinesióloga y me he abierto una consulta de kinesiología que veo a 5 pacientes a la semana, o sea, lo veo en huecos, y luego la gente me dice, perdona, pero tú sigues emprendiendo. Digo, ya, pero ya emprendo de otra manera, ¿sabes? Ya no tengo la tensión de levanta la pasta, la tensión del KPI, la tensión de la venta. Es otra manera de emprender. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que es verdad que
que a veces es que hay que cerrar la empresa. Y nos resistimos como gatos panza arriba y es un error. Y eso nos pone muy malitos también. Entonces, bueno, eso también es un tema, ¿no? Que quedaría por ahí. Y lo que os decía, que me viene gente que me pide un poco como mentoría y tal, y les digo, oye, mira, yo no sé si soy la persona con la que quieres hablar. Porque yo, francamente, yo no soy emprendedora, estoy feliz. Y, y yo mi última etapa, pues es una etapa de cierre, de tal. Y me acuerdo que la primera persona con la que hablé me dijo, es que creo que intuitivamente tengo que hablar contigo, porque necesito escuchar lo que tú me tienes que contar, ¿no? Exacto. Porque en el ecosistema toda la información es aguanta, y dice, me estoy rompiendo por dentro y creo que esto ya no tiene sentido. Entonces, pues a veces es que es lo que toca, Pues sí. tristemente, pero bueno, se cierra Pues esa puerta, se abre otra. un mensaje diferente al habitual y por eso era importante tener esta sesión. Yo no sé si por ahí tenéis alguna pregunta más para Carlota, porque el tiempo ya se nos ha acabado. Sabéis que estas sesiones duran en principio 50 minutos, llevamos 54, pero si tenéis alguna pregunta más, seguro que Bueno, pero Carlota. hemos empezado un poco más tarde. O Es sea, verdad. yo puedo esperar. Bueno, si tienen preguntas, encantados de responder. Sí, Yo tengo una pregunta. dime, Bueno, a Juan. ver, una mezcla entre comentario y pregunta. Ya yo lo he discutido alguna vez con Miguel en una entrevista que tuve con él, pero en general yo siento que el ecosistema muchas veces de los emprendedores pues empuja a malas prácticas y no solo me refiero a malas prácticas emocionales y de comportamiento, sino a todas las demás que al final termina afectando todo lo que no es, todo hasta lo que no tiene que ver con las emociones y cómo te sientes. Entonces, las cosas que lees y la misma presión que de alguna manera, no sé si es el ecosistema o cómo se maneja el emprendimiento actualmente, te termina obligando o te hacen, necesitas ser demasiado fuerte o quizás demasiado hipster para ignorarlo e intentarlo hacer a tu manera. Ahora mi pregunta. Este tipo de comportamiento que se sale, que digamos que son como outliers, eh, desde tu punto de vista, ¿cómo afecta emocionalmente? Porque yo siento que muchas veces se toman en cuenta, digamos, este caso mainstream de las personas que presionan muchísimo, y hay otras que sufren, creo que de todo lo contrario, que se sienten más solas, no saben exactamente cuál es el camino que quieren seguir. No sé si tienes alguna opinión al respecto. Perdona, pero es que no entiendo bien la pregunta. ¿Quiénes son los outliers para ti? A ver, hay muchas personas que yo siento que terminan eh, ingresando al emprendimiento y presionándose por las olas de emprendimientos que hay frecuentemente, por ejemplo, la IA o blockchain o lo que sea. Eh, y al final no solo en tecnología, sino en muchos momentos dicen, bueno, ahorita está de moda, no sé, hacer compañías de jardinería. Entonces, aunque tú no tengas conceptos de jardinería, pues lo intentas porque entiendes que ahí está, digamos, que objetivos clásicos, dinero, etcétera. Sí. Error Y de ahí, libro. sí, yo entiendo que muchos emprendimientos surgen desde esa línea y no tienen las bases sentadas ni, no sé si la palabra correcta es intelectual, pero digamos los conceptos adecuados y tampoco tienen las bases emocionales para llevarlo, porque al final estás prácticamente siendo obligado por, no sé, si es la sociedad, el Circunstancias. ecosistema, las modas, no sé, porque hay muchas opciones por allí. Sí, Eh, vamos a ver, yo creo que es en general, pero en general, prácticamente todo emprendedor no tiene ni idea dónde se mete. O sea, yo creo que, o sea, no, es que es así. Al final el emprendedor que somos, somos gente que de repente tienes una idea, te ves capaz de llevarla a cabo, te entra un subidón de adrenalina monumental y ahí estás de repente. Y cuando te quieres dar cuenta de en el jaleo que te has metido, no tienes marcha atrás. Eso como en general. Luego están los emprendedores que tienen que emprender por necesidad, porque de repente se quedan en el paro, porque van a capitalizar todo el paro para invertirlo en un negocio, porque así ven que por lo menos son más empleables que si salen al mercado. O sea, circunstancias todas las que queramos. Mujeres que después de sus maternidades lo tienen más difícil y dicen, pues venga, me lo monto yo. O sea, da igual que la motivación sea, que tienes una idea espectacular y te ves capaz,
a que tengas la necesidad, ¿no? Y de ser emprendedor por necesidad. Yo creo que en cualquiera de los casos, nadie sabe dónde se mete de verdad. El emprendimiento es uno de los trabajos más difíciles del mundo, o sea, del mundo. Y tienes que tener una fortaleza física y mental monumental para poder lidiar con todo lo que te trae eso. Entonces, lo que decía antes, esto es como presentarse a una maratón, a correr una maratón con chancletas. Eso no lo haría nadie, y menos sin haber entrenado durante 5 meses antes para ser capaz de correr los 40 kilómetros. Bueno, pues esto es lo mismo, pero aquí no hay meta. Aquí no hay 40 kilómetros, son 40 o Y luego otros 400 40, o y luego otros 4.000 40. o 40.000. Como me pasó a mí, que yo cuando me caí, la primera vez llevaba ya 17 años. Eso no son 40 kilómetros de maratón, esos son pues 8.000 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tenemos ni idea ni de cuánto va a durar, ni de lo difícil que va a ser, ni de lo que nos va a exigir, vamos a pelo, a pecho descubierto. Entonces, yo creo que aquí no hay tanta diferencia entre que lo hagas por una motivación o por otra, sino que realmente el colectivo emprendedor se está metiendo sin saber dónde se mete. Por eso para nosotros es muy importante el podcast, porque tú escuchas las historias de esta gente que son como, wow, este se hizo no sé qué, y este hizo lo no sé cuántos, y este un éxito de no sé cuántos, y empiezas a escuchar las historias y dices, hostia tú, esto es complicado, ¿eh? Y de hecho, yo he habido un fondo de inversión, que no nombraré, pero cuando yo me acerco como ancla a los fondos de que invierten en startups para pedirles apoyo, porque este es un problema muy transversal que generamos entre todos y que deberíamos de solucionar entre todos, cuando yo voy para pedirles, oye, que me ayuden con una donación, no sé cuántos, pues en general todos me dicen que entienden perfectamente la problemática, que la tienen muy identificada y oye, unos me dicen que sí y otros me dicen que no, pero ok. Pero hubo uno que me dijo, mira Carlota, ¿sabes qué? No os vamos a apoyar porque, aun respetando muchísimo lo que estáis haciendo, nos parece que esto es como apoyar la idea de que cualquiera puede entrar a ser emprendedor, que ya luego vendremos y pondremos las tiritas entre todos. Y no, emprender tiene que ser gente muy cualificada, no académicamente, sino de una manera holística, porque se va a enfrentar a una cosa muy dura. Entonces, no queremos decir, sí, esto es muy durito, pero aquí tenemos la solución, que me pareció un poco aberrante, pero en el fondo tenía que ver con esto que estamos hablando, ¿no? En el fondo, dices, bueno, sí, está muy bien, te lo compro, muy brillante, pero mira, la realidad es la que es. Y es que aquí todo Dios se mete sin tener ni idea de dónde se va a meter y sin haberse preparado. Además, Entonces, por joder, brillante ayuda. que, pero además, Carlota, por brillante que seas, en los ups and downs que tiene ¿No? emprender, te van a pasar factura. Ese Claro, planteamiento que te hizo esta persona, o esta empresa, o este VC, es un poco absurdo, es porque absurdo total. Pero bueno, pero conectaba con eso, ya, ¿no? Conectaba con eso. bueno, y luego añadir también que en parte por este desconocimiento que muchas veces tenemos los emprendedores, en parte por eso montamos esta escuela también, para ayudar. O sea, Claro, está la parte de salud mental que hacéis desde Ancla y está la parte de formación en muchas áreas donde tenemos un absoluto desconocimiento. sí, Intentamos hacer en Startups Institute, ayudar precisamente para reducir esos ratios de fracaso, porque además eso sí, va a ayudar también a que tengas un mejor bienestar. Si sí, sí, tienes sí, la situación, yo creo que va a ayudar un poco, por lo menos, a que sufras menos, ¿no? Y a sí, que tengas más totalmente. éxito. O sea que yo creo que aquí nos combinamos bien los unos y los otros. Sí, totalmente. Qué bueno. Muy bien, pues las 8 de la tarde yo creo que lo vamos a dejar aquí. Carlota, muchísimas gracias, A ¿vale? vosotros.